compartir la palabra. ¿Qué les parece? El otro día hablábamos de la importancia que tiene ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Estamos viviendo, como dijimos al comienzo, una crisis global donde no solamente reside en lo económico, sino toda la parte cultural, toda la parte del sistema mundial está quebrándose. Es como dice la palabra, llegamos al momento donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto se ha extendido como redes que el diablo ha lanzado en la sociedad y avalado por los estados a través de leyes que son promulgadas día a día en contra de los principios que Dios ha establecido para el hombre. ¿Y quién creó al hombre? Solamente Dios. Dios creó, como dice el libro de Génesis, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en aquel huerto, lo bendijo y le dijo, multiplíquense. Y el hombre a través del pecado hizo que la humanidad comenzara a vivir una historia diferente. Pero bueno, gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que de la misma manera que por un hombre entró el pecado, también a través de un hombre podamos ser libres de eso. Y quiero esta noche poder compartir así una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 36. Yo te pido que lo busques en la Biblia. Quiero fomentar esto de que use la Biblia, más allá de que pongamos en la pantalla los textos, pero que puedas tener la dinámica de usar la Biblia, sea en tu iPhone o en tu teléfono. No, creo que no hay muchos iPhone acá. No sé por qué me agarró ese... Sí, me agarró un atasque de Yanquilandia. En tu teléfono o lo tengas en el libro, si bien que nos hemos acostumbrado mucho a poder usar la Biblia y es práctica porque en cualquier lugar podemos entrar y tener un devocional o tener una palabra a través, y gloria a Dios por ello, por la practicidad, hasta aún podemos cambiar de versiones y eso, pero qué lindo poder tener tiempo para agarrar el libro. El libro es tan práctico, por lo menos para la generación nuestra, ¿no? La mía, ¿no? Los pibes están acostumbrados a otra cosa, pero eso de marcar la Biblia, de escribir al costado, recuerde que esto es, si bien es un libro santo, pero es el manual de Dios. Así que usted lo puede escribir, lo puede subrayar, puede hacer notas al costado. Cuando la termine de subrayar y no le quepa más, compre otra Biblia, la sigue subrayando, y es la manera de que usted va a poder introducirse en el conocimiento de la palabra. Recuerde lo que dijimos al principio del año, no nos basta tan solo con leer la palabra, sino que hay que leerla. Porque no solamente es el conocimiento de conocer la palabra, el diablo también conoce la palabra, pero la utiliza para el mal, la utiliza para engañarnos, la utiliza para aún apartarnos del Señor. Pero es interesante que tenemos que leer la Biblia, pero también escudriñarla. Por eso es importante que cuando estamos predicando o está en una célula, o puede traer una libreta, o en la misma Biblia, si hay algo que le interesa, escríbala, subráyela, ¿sí? Traiga un anotador, y si está acostumbrado al teléfono, póngala en las notas o donde usted esté acostumbrado a hacerlo. Pero es la manera de poder memorizar, recordar y guardar, porque justamente el Espíritu Santo será aquel que en los momentos oportunos, en los momentos de tentación, en los momentos de debilidad, en los momentos de crisis, Él nos traerá la palabra a nuestra mente como una defensa. Dijimos del Señor cuando Él estaba allí en el desierto y el diablo vino a tentarle, el Señor Jesús, ¿cómo lo retuvo al diablo? Con la palabra.
La palabra en sí tiene poder y autoridad, y el diablo, al cual muchos cristianos con una falta de identidad y de conocimiento de la palabra y de lo que Dios nos habla a través de ella, a veces el diablo te quiere engañar, te quiere intimidar y aún te quiere hacer creer que estás excluido de la presencia de Dios porque te mandaste tal o cual situación en la vida y te acusa, como dice el libro de Apocalipsis, que Él es el acusador de los hermanos. Pero cuando vos estás parado en la palabra y conocés la palabra, el diablo ya fue vencido por Jesús. Recordalo bien, y vos sos un hijo de Dios, y es la sangre de Jesucristo la que te ha comprado y te ha librado del poder de la muerte y también del pecado. Y aun cuando tengamos que luchar todavía con esas obras de la carne que día a día quieren aparecer, pero bueno, gloria a Dios porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice ahí San Juan capítulo 16, verso 33. Si ya lo tienen, lo leemos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Qué bueno poder compartir este texto. Jesús está ya a punto de ser entregado y de ser crucificado. Y él comparte estas palabras con sus discípulos. Inclusive en el contexto habla de que la tristeza se iba a convertir en gozo, porque ellos habían estado compartiendo con Jesús 3 años y medio, hasta en la intimidad, las comidas, las caminatas por los distintos lugares, y bueno, iban a sufrir lo que es la separación física del Señor Jesús, pero el Señor quería garantizarle que aun cuando Él partiera de esta tierra, dice la palabra, pero yo no los voy a dejar solos, sino que enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros y estará en vosotros. Y si bien que ahí esas dos preposiciones hablan de que Jesús estaba físicamente con ellos en cuanto a estar con ellos, y después dice en ellos, a veces creemos que el Señor ahora está en nosotros, y claro que mora en nosotros, porque lo hemos invitado a formar parte de nuestra vida, está en nosotros. Pero qué lindo, porque hoy cuando estaba orando decía, Señor, vos estás conmigo también, porque sos escudo alrededor de mí, estás a mi lado, me proteges, aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de la tentación. Señor, vos estás a mi costado. Dice la Biblia que estamos escondidos en Cristo, en Dios. Entonces estamos protegidos, estamos como un aro de protección a nuestro alrededor, donde cuando servimos a Dios y buscamos a Dios en la integridad, en la sinceridad de nuestra vida cristiana, sabemos que no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que pueda atacar nuestra vida, porque Jehová nuestro Dios es aquel que nos defiende en todo momento cuando nosotros estamos pasando dificultad. Ahora, el Señor ahí cuando habla con sus discípulos, ahí a partir del verso 25, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, dice la palabra, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Verso 29 le dice,
le dijeron sus discípulos, he aquí ahora, ahí fíjense esa palabra ahora, he aquí ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les responde, también con otro ahora. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y después se repite el verso 33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Se iba a provocar una separación física de Jesús. Ahora, me interesa esas dos ahora. Ellos dice, ahora entendemos. Y aun cuando ellos estaban con el Señor, y el Señor les hablaba a través de las parábolas, no siempre tenían el discernimiento para entender lo que el Señor les decía. Y después de haber hablado a través de distintas analogías y distintas parábolas, como que el Señor va al hueso y ellos entienden de una manera diferente, como que se les revela algo. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y yo quiero hacer una diferencia, porque después cuando Jesús le contesta, dice, ahora creéis, es un signo de interrogación. Ahora, fíjense que es interesante esta palabra ahora entendemos. En verdad, hoy hay muchos creyentes dentro de nuestras congregaciones que dicen que entienden, pero ¿entendemos en verdad el mensaje de la cruz? Podemos transitar este mensaje que tiene poder en sí mismo para poder revolucionar el mundo entero y aún nuestras vidas. Porque la revolución tiene que pasar a partir de nosotros. En aquella iglesia primitiva arrancó con 12 discípulos. Uno que se sumó después reemplazando a Judas y que prácticamente no es muy nombrado en la Biblia como es Matías, pero seguramente que alguna función cumplió. Ahora, esos 12 que habían sido discipulados por el Señor Jesús, con toda la humanidad que podían tener como vos y como yo, con todos los defectos que podrían tener como vos y como yo, lo podemos leer a través de los 4 evangelios, como ellos cometían errores continuamente, pero aun cuando estaban con Jesús, ellos todavía no entendían. Y aun cuando dice ahí, ahora entendemos que sabes todas las cosas, todavía no entendían. Porque si vamos un poquito más abajo, en el verso 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿Cómo? Pero si recién dice que entendieron. Pero el Señor les dice, me van a dejar solo, se van a esparcir. Herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Y así sucedió, porque desde el momento que empezó la pasión de Cristo, el momento donde el Señor fue interpelado y fue juzgado, hubo un Pedro que luego fue baluarte en la iglesia que le negó al Señor. Ese Pedro que en un mismo versículo el Señor lo ensalzó y también le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese Pedro vehemente que sacó su cuchillo y le cortó la oreja a Malco
como para defender a Jesús, pero de pronto a las pocas horas estaba negándole al Señor hasta que escuchó el gallo cantar. Y en la hora de la muerte, cuando Cristo estaba siendo crucificado, el único que estaba allí al lado de la cruz era Juan. Y luego de la crucifixión todos se dispersaron y volvieron ¿a qué? A su viejo oficio. Volvieron a la pesca, volvieron a la vida común. Ahora, cuando uno analiza esto y las palabras que dijeron los discípulos, ¿en verdad ellos entendieron? Ahora, fíjese la diferencia que hay entre entender y no entender. Porque muchas veces decimos que entendemos de labio el Evangelio, pero en realidad nuestra vida dicta mucho, está muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros seamos como hijos de Dios. Y a la hora de la prueba, en la hora de la necesidad, en la hora del compromiso, nos olvidamos del Señor. En el momento aún cuando Dios comienza a prosperar nuestra vida, cuando el Señor comienza a arreglar nuestros problemas familiares, porque ¿cuántos han venido a los pies de Jesús quizás en la situación de un divorcio casi ya planteado? De pronto Dios restauró su matrimonio, restauró la economía, restauró su relación interpersonal, Dios los bendijo, fueron bendecidos, pero a la hora del compromiso y de la búsqueda con Dios, nos olvidamos. Entender a Cristo. Les decía el miércoles a los muchachos, es poder tener esa identidad cristiana, el poder identificarnos con la persona de Jesús. Allí en Filipenses capítulo 3 nos habla justamente de ese texto donde Pablo, un hombre que tenía una identidad, su identidad antes de conocer a Jesús era muy clara, muy definida, él era un fariseo, tenía todo como para ser un hombre de éxito. Y aún era sincero a la hora de perseguir a los cristianos, él lo hacía porque tenía una identidad marcada como fariseo. Y con convicción él seguía a los cristianos para matarlos porque creía que estaban confundidos. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo, cuando él cayó de la cabalgadura y el Señor se le manifestó a su vida, hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un cambio en su mentalidad, en su forma de pensar. Y ahí en Filipenses capítulo 3 dice, todo lo he dejado por basura para poder seguir, conocer a Jesucristo, para poder tomar esa nueva identidad en Cristo Jesús. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Pero no es milagroso la cosa, sino que Dios nos ha aportado la fuerza del Espíritu de Dios para que está con nosotros y en nosotros, que nos permite poder producir esa transformación. El tema es que muchas veces no entendemos como los discípulos. Ese mismo Pedro que dijo, Señor, yo nunca te negaré. Jesús le dijo, Pedro, te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entender a Jesús es buscar en su presencia, es buscar la revelación de la palabra, el conocimiento que hay en la palabra, no buscar el misticismo ni la cosa rara, sino buscar realmente la presencia de Dios cada día de nuestra vida. Es permitir que aún en medio de las pruebas y en medio de las dudas y en medio de los temporales que tenemos que pasar, Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido estar todos los días y su palabra es fiel, es verdadera y Él nunca nos dejará. Por eso el Señor le dice después
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Y después les deja eso, ¿no? Ese mensaje de cierto, voy a quedar solo, porque se van a dispersar. Queridos, creo que los acontecimientos mundiales nos hablan de la pronta venida del Señor Jesús. Ustedes saben, yo no soy apocalíptico pero nos basta tan solo conocer un poco la palabra para darnos cuenta que los tiempos del mundo se van a acabar. Ayer el primer ministro ruso muestra una foto de un misil que puede hacer desaparecer la Tierra. ¿Sabe cómo se llama? Satanás 2. Así que seguramente debe tener Satanás 1 también. Y vemos que toda esta locura que puede costar que toda Europa pueda estar afectada y por consecuencia el mundo entero, las economías se puedan quebrar. Todo esto de cientos y miles de personas inmigrando a los distintos países generarán problemas que hoy, ante la guerra, todos abren sus puertas para darle la bienvenida, pero cuando esto pase generará un problema aún en las mismas naciones. Y estos que hoy reciben con amor, mañana quizás tengan resistencia o sean rechazados, como en distintos lugares están siendo rechazados. En un instante el mundo está cambiando. En un instante podemos vernos involucrados en una guerra mundial. Y claro, cuando uno lo dice desde la comodidad de una ciudad como la nuestra, tan lejos de lo que está aconteciendo, bueno, está lejos, pastor. Nos queda tan solo orar por ellos. Pero no lo crea, no crea que está tan lejos. Porque también tenemos lo nuestro. Y vemos una sociedad decadente. Una sociedad en crisis. Y la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y él está irritado, deseoso de destruir a cuanta persona pueda destruir. Y dice aún la Biblia, aún engañar a los escogidos de Dios. Y en los últimos tiempos se levantarán profetas que engañarán a la iglesia. Y estamos viendo que esto está surgiendo sobre la faz de la tierra. Vemos cómo, veía recién en el video que compartían los hermanos, cómo es cómo está la iglesia en Australia. ¿Cuáles son algunas de las características? Ayúdenme. Secularización, facilismo moral, relativismo moral, sincretismo religioso. Y hoy ya está planteado, aún en nuestra nación, donde aún en muchas iglesias, este relativismo moral, este sincretismo ideológico se ha introducido aún en el mismo seno de nuestras congregaciones. Ya aún negando en muchos casos la veracidad total de la palabra de Dios, que es el único manual referente que tenemos para poder conducir nuestras vidas y que nos conducen a la misma presencia de Dios. Si perdemos la capacidad de poder caminar a través de la luz de la palabra, perdemos nuestra relación íntima con el Señor. Perdemos los valores,
Y es lo que el diablo está intentando de hacer, de relativizar todo. Ya no hay una objetividad en la sociedad. Por eso decimos, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, ya todo es relativo. Vivimos en un mundo relativo. Yo puedo hacer lo que quiero. Puedo decir que soy un perro. Me falta ladrar. Entonces, conforme al género, elijo ser un perro. ¡Wow, wow! Puedo ser lo que seamos. Escuchamos estos días la violación de todos estos muchachos a esta chica, ¿no? Y escuchaba algunos discursos de aquellos que supuestamente tendrían que poner un orden. Miren si no hay relativismo. Excusando a estos muchachos que violentaron a una joven, fuera adulta, no importa. Y que creo que aún el juez está pensando en soltarlos. Es una consecuencia de la sociedad, pobrecitos. ¿Se dan cuenta que vivimos en un mundo relativo? Ahora, el Evangelio no es relativo, es objetivo. Porque la palabra de Dios, a través de los años, no ha cambiado. Podemos mejorar las versiones para poder entender mejor la palabra, por eso a veces usamos distintas versiones que se han ayornado más a nuestro lenguaje y a nuestro tiempo, pero la palabra de Dios es firme. Cielo y tierra pasará, dice la Biblia, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es aquello que nos sostiene y nos ayuda a poder permanecer aún en este tiempo. Por eso, querida iglesia, es un tiempo de poder volverse a Dios, de poder dejar nuestra relatividad o nuestro relativismo religioso, nuestras quejas, nuestros caprichos, y poder buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿qué dice en la segunda parte? El Evangelio no nos está hablando de que vamos a vivir en una burbuja donde nada va a acontecernos. Todo lo contrario. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. Pero termina diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es por eso que el Señor nos ha dado su Espíritu. Así en el libro de Juan también dice 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso es tan importante, queridos, volvernos a Dios, volvernos a postrarnos delante de Dios, de su presencia, buscar, sentir la presencia de Dios en la vida. Rogar a Dios para que Él derrame del poder del Espíritu Santo, como decíamos el otro día, no tan solo para hablar en nuevas lenguas, como a veces manifestábamos como una teoría única del Espíritu, cuando el ser pentecostales y decíamos, bueno, ya el Señor nos bautizó y hablábamos en nuevas lenguas, y gloria a Dios por ello, porque es tan glorioso poder hablar en nuevas lenguas en nuestro tiempo devocional. El apóstol Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes en lengua, pero trato de hablar el mensaje de Cristo para aquellos que me escuchan. Y este es un tiempo de poder embebernos en la palabra, comer la palabra. Rogar a Dios para que derrame su Espíritu sobre nosotros.
Ese Espíritu que nos da poder, que está en nosotros, que nos indica, que nos redarguye de pecado, que cambia nuestras conductas morales, que nos corrige cuando nos desviamos del camino de Dios, cuando entramos en un estado de quietud espiritual. A lo largo de estos 2 años, la iglesia ya venía en una bajada, en una descendiente, y bastó estos 2 años para que la iglesia se estancara espiritualmente. Cuando llamamos a un culto de oración, son las reuniones más pequeñas que tenemos. Pero sabe, si queremos tener poder de Dios, no nos basta tan solo con congregarnos. Lo más importante es poder doblar nuestras rodillas delante de Dios y clamar a nuestro Dios del cielo para que Él derrame sobre nosotros su Espíritu, para que Él nos ayude a poder entender la palabra, porque a través de la palabra nuestro clamor a Dios será distinto, porque podemos orar conforme a su voluntad. ¿Me entiende? Porque la Biblia dice que a veces oramos y oramos mal, porque pedimos ¿para qué? Ambiciosamente para nuestras necesidades, pero nos olvidamos de lo importante, de enfocarnos en la persona de Jesús, en aquello que Pablo buscaba en su meta final, poder conocer a Jesucristo. La cruz de Cristo tiene que estar delante. Y tenemos que rendirnos delante de Él, sea cual sea tu temperamento. Hay temperamentos que por sí mismos y por su rol protagónico en la sociedad, por sus capacidades no necesitan tanto y son los que más corren peligro a veces. Porque como no necesitan tanto, porque tienen talentos o dones, se manejan en ese plano natural. Entonces está el yo que exaltamos en nuestra vida y nos olvidamos de Jesús. Están los otros temperamentos como el melancólico, que cuesta, hay más carencia, pero necesitamos de igual manera estar a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera sea tu don, tu ministerio, tu gracia, tu pasión por Cristo, tiene que estar respaldado por la unción del Espíritu Santo. Como dijimos el otro día, podemos tener una buena capacidad de oratoria, podemos tener músicos profesionales, podemos tener excelentes maestras de escuela bíblica, preparadas aún secularmente en la docencia, podemos tener en los distintos ministerios, y gloria a Dios que así sea, que podamos tener gente capacitada para poder servir al Señor. Pero ninguna de estas cosas hará que ninguna mella en las personas, si no está el poder del Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Ahora, la paz forma parte de aquello que Dios nos da como fruto del Espíritu. Y la paz de Dios es algo tan glorioso porque aún en el momento de la prueba, de la dificultad, en el momento de la crisis, ahí es cuando necesitamos la paz. Cuando los discípulos del Señor estaban en la prisión, estaban en un momento crítico, habían sido castigados, estaban en el cepo, estaban en una prisión oscura,
pero en ellos estaba la paz de Dios y esa paz les motivó a que pudieran adorar al Padre y se rompieron las cadenas. Hubo apertura en la prisión. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. No es la paz que nos genera ciertas actividades, sino la paz de Dios se ve en nuestras emociones y en nuestro carácter, justamente cuando estamos pasando momentos difíciles, de crisis, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos necesitados, cuando hay angustia, cuando tenemos la presión, la tensión del diario vivir cotidiano que nos generan situaciones. Pero qué bueno es que podemos ir delante de la presencia de Dios. Y siempre les digo, si bien que Dios, orar, podemos orar de distintas maneras. Podemos orar sentado, parado, arriba de una escalera, arriba del techo, mientras que vas en tu vehículo, mientras que vas en la bicicleta, mientras que salís a la mañana a caminar, podés estar orando con el Señor y Dios te escucha. Y podés entrar confiadamente al trono de la presencia de Dios sabiendo que Dios te está escuchando. Pero si hay algo tan lindo que tiene el poder postrarnos delante de Dios, el poder tener un tiempo devocional donde podamos arrodillarnos delante de su presencia. Como les decía el otro día, una de las cosas que tenemos que realzar como iglesia es reconocer el señorío de Jesucristo, que eso nos transforma en siervos de Dios. No tan solo los que ministramos somos siervos de Dios, sino usted es un siervo de Dios. Y poder entrar al servicio de Dios y tener ese tiempo donde yo me puedo postrar delante de la presencia de Dios, postrarme ahí. Y a veces hay silencios. Yo he tenido momentos donde me he postrado, aún en este mismo altar, en la soledad, cuando vengo, y tengo silencios. Ni siquiera brotan palabras. Es como dice la palabra, es un tiempo de meditación. Porque los cristianos también tenemos que meditar. Creemos que porque los budistas y eso meditan de alguna manera y ponen su mente en blanco, nosotros ponemos nuestra mente en Cristo. Y así postrado en la presencia de Dios, quizás en tu habitación, en tu lugar, en el lugar secreto, como dice la Biblia, aquellas cosas que compartís con Jesús en lo secreto, dice la palabra, Él te recompensará en público. Lo vemos a Jesús, nuestro Maestro, orando en la soledad, en el desierto, en los montes, solo, ahí con el Padre. Pero cuando Él andaba en su ministerio, en su vida cotidiana, no tenía que andar ni reprendiendo, ni haciendo ninguna cosa rara. Él tan solo... ¿qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Listo. Lo que pedís en secreto, Dios te recompensará en público. Pero tenemos que tener esa vida en secreto, esa vida donde nos podemos postrar delante de la presencia de Dios y allí en silencio, porque quizás no tengas ni siquiera ganas de orar. Pero puedas empezar a balbucear, Señor, gracias. Gracias porque estoy de pie. Gracias porque me pude levantar esta mañana. Gracias porque puedo disfrutar de mi hogar, de mi casa. Gracias, Señor, por... Gracias. Dar gracias a Dios. La Biblia nos dice que seamos agradecidos. Y allí el Espíritu Santo comenzará a poner palabras.
Y conforme al conocimiento que tengas en la palabra, podrás entrar en una oración en el Espíritu. Aleluya. Y cuando entramos en esa oración en el Espíritu, viene esa palabra rema de parte de Dios, aquello que llamamos comunión con el Padre. Que no es simplemente un monólogo donde yo me arrodillo a decirle un montón de cosas apretadas a Dios. Señor, dame esto, ayúdame en otro, pum, pum, pam. No, Dios quiere que puedas hablar con Él. ¿Cómo le caería a usted si su hijo se levanta por la mañana y le empieza, papá, cómprame la bicicleta, la PlayStation, y le empieza a estar, nene, ¿verdad? Qué lindo, porque nuestro Padre quiere tener un tiempo con nosotros. De hecho, cada vez que nos levantamos, Él ya está en ese lugar que vos tenés para poder estar con Él, te está esperando. Pero Dios me está esperando, sí, Él es tu Padre, Él te ama, quiere tener una relación personal contigo, quiere conocerte más, quiere conocer lo que pensás, quiere enseñarte su propósito, quiere ayudarte en tus problemas cotidianos. Aleluya. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. En Timoteo 2 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, mire lo que dice, padecerán persecución. Está en la Biblia esto. Ahora, qué lindo cuando podemos hablar de la prosperidad de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos sobre el plan económico, financiero, que Dios te va a prosperar, que esto, qué lindo cuando hablamos acerca de que tenemos a un Dios que es nuestro médico amado y Dios te puede sanar porque así lo dice la palabra. Y esos cultos como que estamos preparados. Ay, y estamos entregados, ¿no? Y cuando hacemos el llamado al altar, porque queremos la bendición. Pero sabe, la bendición viene a través de esto, saber que aún nos van a perseguir. De hecho, ya estamos en un tiempo de persecución. Porque las leyes que se están aprobando y se seguirán aprobando son contra la palabra. Y vamos a tener problemas aún para poder pastorear, para poder hacer y disfrutar de esta libertad que hoy estamos disfrutando, gracias a Dios. Los tiempos se están acortando, querida iglesia. Y es un tiempo de buscar a Dios, de salir de esa zona de confort donde en un instante lo material puede desaparecer. Sino decirle ahora al pueblo ucraniano que tenían futuro, familias, tenían negocios, tenían sueños, tenían empresas. Un instante. Perdieron todo. Claro, yo sé lo que usted está diciendo, pero eso está muy lejos de acá. No lo crea. Mañana hay una crisis más extrema de la que tenemos económica. Hay una variante en el dólar. Cambia la estructura que estamos allí en medio de todo eso. Y quizás tus ahorros de toda la vida desaparezcan en un instante. ¿Y para qué trabajé tanto? Que no quiero decir que busquemos el poder estar bien, pero sobre toda cosa,
guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Poder profundizar nuestra vida en la presencia del Señor. Miren lo que dice Primera de Juan, y ya vamos terminando. Capítulo 2, verso 15 al 17, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted lo quiere buscar, está en 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. No améis el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, dice la Biblia, vamos a hallar ¿qué? Aflicción. ¿Quién gobierna el mundo? Es el diablo. Y nuestras pasiones y nuestros deseos nos llevarán a alejarnos de Dios. Si tan solo podemos obedecer a la palabra y repetimos ese texto, lo entendemos. Ahora entendemos. ¿Cuántas veces hemos citado el texto? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Será añadida. ¿Lo sabe? ¿Verdad que todo? Porque todos lo terminaron de decir. ¿Lo entienden? Pero en verdad a veces buscamos las añadiduras, ¿verdad? Y nos olvidamos de que el centro de nuestra vida es Jesús. Y que de Él depende todo lo demás. Y que tan solo cuando estamos buscándole al Señor, como Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, nuestras necesidades, aún las más íntimas, Dios nos va a sorprender. Y ahí es donde el nombre de Dios es glorificado, porque como hijo de Dios vas a ser bendecido, prosperado, aumentado, tu familia, todo lo que está a tu lado. Va a ser de bendición. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aun cuando el Señor sabía que lo iban a dejar solo, pero Él tenía la convicción de que había sembrado en ellos la semilla. Inmediatamente luego ora por eso: Señor, guárdalos. Porque sabía que ellos iban a cumplir la tarea para la cual habían sido llamados. Y gracias a eso, hoy usted y yo podemos conocer el Evangelio. Ahora, es un tiempo de expansión del mundo espiritual. Hablaba con las chicas de intercesión antes de comenzar el culto. Y este es un año donde tenemos que entrar en una guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos ha sitiado. ¿Vio cómo ahora están haciendo con Ucrania? Van queriendo tomar los distintos lugares, los distintos pueblos, los puntos más importantes para ir debilitando, tratándole de cortar la energía eléctrica, bombardeando hasta llegar al centro. El enemigo va queriendo acorralarlos para poder tomar el lugar principal. Y hemos cedido la iglesia el espacio que la iglesia tendría que haber tomado. Nuestro lugar de conquista no está aquí adentro, está aquí afuera.
Hay cientos y cientos y miles de personas que hoy están sufriendo. Tenemos que pelear por nuestros jóvenes. Tenemos que pelear por nuestros niños. Tenemos que pelear por los matrimonios para que no haya separaciones. Para que el diablo no los destruya, sino para que haya victoria, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Y cuando estemos en medio de la prueba, de la dificultad, de la crisis, cualquiera sea, podamos tener la paz y el equilibrio y podamos entender que Dios está con nosotros, de que sos hijo e hija de Dios, y Él peleará junto a vos la batalla que tenés por delante. Y no hay enemigo que pueda debilitar nuestra fuerza si podemos expandir el poder del Evangelio y llevar luz donde hay oscuridad. Dios se revela en nuestra vida, iglesia. Dios nos levanta en autoridad y en poder. Que podamos centrarnos. Sé que muchas veces es difícil. Sé que tenemos que luchar con los horarios, que tenemos que luchar con la voracidad de este mundo arrollador que nos envuelve, que estamos pendientes e informados permanentemente detrás de las redes sociales, de los medios de comunicación, del trabajo excesivo en nuestra vida, que no nos permite poder tomarnos un tiempo para con Dios. Y termino con el recuerdo en un momento donde estaba acelerado. Así que estaba en mi casa atrás de una división que tenemos ahí en la cocina, y entra mi nieto, que era más chiquito que hoy, y como un ángel del cielo, Dios lo mandó, y entró y dijo: bajá un cambio, abuelo, bajá un cambio, me dijo. Y creo que el Espíritu Santo nos está diciendo: muchachos, bajen un cambio. Tómense un tiempo para poder estar en mi presencia. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, mas de todas ellas los librará Jehová. Muchas, muchas, ¿verdad? Que todos los días tenemos que luchar. Pero dice la Biblia: de todas ellas nos librará Jehová. Amén. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Recuerden que el próximo fin de semana tendremos la reunión del sábado y tenemos la reunión del domingo por la mañana a las 10. Así que puede venir a cualquiera de los dos cultos. El martes tenemos a las 18 la oración. A los varones, recuerden, este próximo miércoles tenemos nuestra célula a las 19:30. Era a las 19:30. Pasamos un poquito más tarde para que puedan venir todos. Así que les espero para poder compartir juntos la palabra. Y las mujeres también se van a juntar el jueves, el próximo jueves a las 17:30. Cobra fuerza ahí. Así que bueno, los esperamos para poder estar juntos. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el diablo no nos robe esta semilla que hoy ha plantado en nuestro corazón. Que Dios nos potencie como iglesia y este año podamos lograr una revolución espiritual. Que podamos ser comunicadores en cada lugar donde estemos. Donde así el Señor nos presente una oportunidad.
sacar la camiseta de Cristo, sacar nuestra pasión por Cristo. A veces estamos más metidos con una camiseta política o de fútbol que mucho más que nuestra pasión por Jesús. Cerra tus ojos. Yo sé que esta noche hay necesidades que se plantean a diario y que a veces no sabemos cómo resolverlas y nos sentimos solos. Pero qué bueno que por un lado Dios nos habla y por otro lado podemos orar juntos los unos con los otros. Y si esta noche tenés una necesidad, sea cual sea, podés pasar por cualquiera de los pasillos y venir al frente y juntos poder orar al Señor. El poder orar los unos por los otros. Así que inclina tu rostro y mientras que adoramos al Señor, estemos un momento adorando a Dios en su presencia. Y conforme Dios esté hablando a tu corazón, si sentís una necesidad, da ese paso de fe. No es que acá en el altar hay más unción que allá. La unción de Dios está. Pero a veces es como cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Lo movilizó. Y a veces tenemos que movilizarnos en fe. Y esta noche el Señor te está diciendo, ¿qué querés que haga por tu vida? Tengo el poder, tengo la capacidad, eres mi hijo, quiero ayudarte. Pero da ese paso de fe. Deja que Dios esta noche consolide esta palabra en tu vida y puedas retirarte de este lugar lleno de la gracia de Dios, de que Dios te ha hablado, Dios te ha ministrado y que hay cosas que cambiarán a partir de mañana y que el lunes tendrás nuevos desafíos, el martes más, y así evolucionarás día tras día. Oramos, adoramos a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Sabemos que en el mundo, Señor, encontraremos aflicciones. Sabemos que en el mundo, Señor, tendremos situaciones de estrés. Señor, tendremos que pelear día tras día la batalla, pero tú pelearás por nosotros. Tendremos que pelear con nuestro carácter, con nuestra vanidad, con nuestro celo, con nuestra envidia, con nuestras discusiones interpersonales como matrimonio. Señor, el diablo está queriendo ganar la batalla, pero Padre, declaramos, Señor, que eso que un día hemos proclamado en el altar, que será hasta el fin, será hasta el fin, Señor, y tú limarás nuestra aspereza para poder permanecer juntos hasta el fin. Señor, que tu palabra nos ligará en el amor de tu presencia. Aleluya. Señor, te adoramos esta noche. Proclamamos el nombre bendito de Jesucristo. Oh, Santo Dios. Santo, Santo Espíritu de Dios. Ven, Señor, ven, comenzá a orar, clamá. No te quedes tan solo con lo que recibiste, sino buscar, golpear en la presencia de Dios hasta que Dios traiga respuesta sobre tu vida. No dejes que el diablo ponga dudas en tu corazón. Él quiere bendecirte, Él es tu Dios, Él es tu sanador. Es el que prospera tu alma, el que está a tu cuidado en el momento oportuno. Así Dios está.
cuando tus lágrimas son derramadas, Dios guarda cada una de tus lágrimas en su presencia.